el estallido fue un profundo retroceso. Nosotros controlamos. ¿Qué había pasado? En 15 variables socioeconómicas. Y en todas estábamos peor. Felipe Larraín, director de Clapes UC. Estamos con un hombre de la economía que le ha tocado un fondo un poco más grande que se llama Chile. Yo sentía que tenía una vocación académica. ¿Cómo la gente, dado que no quería tener el dinero, qué cosas hacía para no tenerlo? Señora, ¿me puede dar un kilo de naranja? Y ella me dice bajito, dólares. Se habla que en los periodos de hiperinflación el dinero quema el bolsillo de las personas. Me tocó el 2010 de entrar al Ministerio de Hacienda como ministro. El costo del terremoto era del orden de 30.000 millones de dólares. ¿Por qué volviste? Me voy a morir trabajando. ¿Qué recuerdas de tu conversación con el presidente? ¿Por qué te pidió el cargo? Mira, Soy Matías del Río. Soy José Tomás Valente y esto es Millions, el arte de invertir. un espacio para escuchar a quienes mueven y piensan las grandes decisiones financieras. Y entender qué inspira a los protagonistas de las inversiones. Este episodio fue posible gracias a Betterplan, Toesca y Cordada. Cordada. Bienvenidos a Millions, el arte de invertir, un podcast donde hablamos de inversiones, de finanzas, pero sobre todo de personas. ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuáles son sus errores? ¿Cuáles son sus aciertos? ¿Y cuáles son aquellas características que tienen todos los grandes líderes, ¿cierto?, políticos, económicos y financieros de nuestro país? Este podcast suele ser dedicado a las personas que están en las mesas de dinero tomando decisiones de inversión, los famosos lobos de Wall Street. Aquí estamos con un hombre de la economía que le ha tocado manejar un fondo un poco más grande que se llama Chile. Ya verán quién es. Hoy día con ustedes en Millions, Felipe Larraín, director de Clapes UC. Y 2 veces ministro de Hacienda. Felipe, gracias por acompañarnos. mucho gusto estar con ustedes acá, Matías, José Tomás. Gracias, Felipe. Bueno, Felipe es economista, es doctorado en la Universidad de Harvard y nos gustaría saber qué parte de tu currículum nunca sale y que te encantaría que saliera. Bueno, hay una parte que sale poco y me gustaría que saliera más, que es la parte tenística, pero la verdad es que tampoco hay muy buena razón para que salga. Bueno, pero, confesión de parte, relevo prueba. Pero soy un fanático del tenis y lo juego hasta el día de hoy. Juego lo mejor que puedo, pero bueno, mi máximo orgullo es que fui campeón interuniversitario con la Católica, por ahí por 78, 79. Pero nunca fui el número 1, estaba entre el 3 y el 4 del equipo, pero era entusiasta, como me decía el entrenador. Está bien. Pues. Oye, buscando cosas así extrañas del currículum, yo que... Para cierto hacer el disclaimer, mi primer jefe, se puede decir, o jefe de mi jefe fue Felipe Larraín. ¿Dónde? En el Ministerio de Hacienda. Muy bien. Y después en Clapes UC. En una entrevista dijiste, Felipe, que habías pensado en ser sacerdote en la revista Ya. Eso sí que yo no lo había escuchado nunca. Pero sí, que rápidamente lo descartaste. Sí, efectivamente, yo como entre los 12 y los 13 años, sentí como un llamado, así como una cosa, pero fue breve, fue breve. Yeah. Pero sí, lo que pasa es que esto surgió a raíz de que me preguntaron, yo estuve en 2 colegios de religiosos, el Colegio San Ignacio y el Colegio Tabancura. Y yo como que justo me cambié de colegio como a los 12 años, y en esa época como yo pensaba que podía tener una vocación, pero realmente pienso que pensé que iba a ser un aporte de otra vereda. Así que fue corto, pero efectivamente. Eso no es todo, porque antes de ser ministro de Hacienda, Felipe Larraín ya es reconocido por ser autor de uno de los libros importantes de las personas que estudian economía. Entiendo que ese autor, me corriges, 15 libros, más de 140 artículos académicos. Cumples 30 años como profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Católica y ingeniero comercial de su universidad de Harvard, y diriges y formaste Clapes después de salir la primera vez del Ministerio de Hacienda, ¿o no? Así es, y la verdad es que me encantaría, Matías, que fueran 30 años, pero son 45. Ah, mira. Yo estoy cumpliendo 45 años, de hecho me entregan dentro de poco el reconocimiento que nos entregan por años de servicio, y a mí me entregan un reconocimiento, eso se entrega cada 5 años, de 45 años de profesor. Yo hice mi primer curso en la Católica a los 21 años. Y lo que nunca supe, la verdad es que nunca supe en ese momento, cuando ingresé el año 76 a primer año de Ingeniería Comercial en la Católica, era que yo nunca me iba a desvincular de la universidad en mi vida, bueno, hasta el momento, pero ya llevo casi 50 años en la universidad.
desde Claro, que debe entré de ser alumno. 30 de profesor titular y debe ser 45 Claro, desde, son desde 30 de profesor. profesor titular, claro, porque fue el 96, profesor titular, Ve. a mí me contrataron en 1980. Dime una cosa, cuando yo leía De hecho, sobre- tengo pensión sin límite. ¿Cómo? Claro, porque como soy contratado en el año 80, Ah, no tengo anterior- límite en la sistema indemnización. antiguo, El sistema antiguo. No tengo límite en la indemnización por año de Quizás servicio. por eso no te han, oye, quizás por eso no te han echado. Yo creo que cada vez tengo menos posibilidad de que me echen, porque Ah, está fíjate muy- tú, ah. cada vez le aumenta más el pasivo conmigo. Leí tu historia, te he entrevistado muchas veces, te conozco de hace años profesionalmente y me llama la atención, pudiendo haber tenido la posibilidad, quizás cuando saliste de la escuela de economía o de ingeniería comercial, muchos tomaron el camino de las finanzas, el camino de las inversiones. Era un Chile que estaba recién empezando a generar el nuevo Chile, la nueva economía y las oportunidades. ¿Por qué optaste por la academia, por la universidad, por la investigación y no por el mercado financiero? Mira, la verdad es que a mí el mercado financiero me atraía siempre mucho porque, como les enseño hasta el día de hoy a mis alumnos, yo estoy dando Macro 2 y les enseño que la macroeconomía y las finanzas tienen mucho en común. Desde un trabajo de Premio Nobel de Economía James Tobin por allá por los años 50 que desarrolla en conjunto o paralelamente, no en conjunto, el modelo de Capital Asset Pricing Model, que es un modelo portafolio con dos bienes que deriva la demanda por dinero, en fin, cosas que uno enseña en macro y que tienen mucho que ver con la finanza. Entonces yo sentía, de hecho hice la línea finanzas, que no tenía que hacerla para ser economista, pero hice la línea finanzas y me ha gustado mucho toda la vida trabajar en los temas de finanzas y desde el Ministerio de Hacienda tuve que hacer, porque parte de la pega tiene que ver con el mundo de las finanzas. Pero ¿qué me pasó a mí? Que yo sentía que tenía una vocación académica, Ya. que yo pensé que como que mi vida iba a ser enseñar, investigar, moverme en el mundo de la economía, pero como académico. Y lo que es curioso es que en esa época yo salí y me fue bastante bien en el mercado laboral. Me hicieron Eso, ofertas. ofertas, Hubo ofertas claro. de bancos, de sí, me hicieron ofertas del mercado y yo tomé la peor pagada. Y la verdad que de repente pensé en algún momento de la vida, he dicho, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido ese otro camino? El camino de las finanzas, de la gerencia, el camino más de un administrador de empresas que le gustan las finanzas, o eventualmente, cosa que me motivaba bastante, de ser empresario. Y en agosto del 81, yo me fui a Boston a hacer el doctorado a la Universidad de Harvard. O sea, yo estuve 6 meses trabajando en la Católica, que además como yo quería ir a estudiar fuera, me pareció que lo lógico era, y quería estudiar un doctorado en economía, no un MBA, ¿no? Eso lo tenía claro. Y me pareció que lo lógico era quedarme en la universidad como profesor. Me quedé estos 6 meses, estuve 4 años, 3 años y medio, en realidad casi por ahí por 3 años y medio, y después volví a la universidad. Y desde ese momento nunca me he desligado, porque yo he tenido otras pegas. He tenido 2 pegas fundamentales. Yo estuve 6 años en la Universidad de Harvard, después 3 como investigador y 3 como profesor, y después estuve en el gobierno de Chile. Estuve 6 años, casi 6 años en el gobierno. ¿Qué año era eso? Nunca me desvinculé. Cuando volviste al gobierno, ¿qué año? Cuando yo estuve en Harvard como profesor entre el 97 y el 2000, ¿ya? Y volví el 2000 a Chile. Y ahí, pero volví a la Católica, porque cuando yo estaba afuera o estuve en el gobierno, siempre tenía sabático o permiso sin sueldo. Pero yo mi vínculo laboral de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, no me he desvinculado nunca. Primer bloque, pasado. Estamos en el pasado, en los 80, cuando Felipe da sus primeras armas como profesional. Y yo mencioné al principio un texto que es muy famoso tuyo, que es con el también famoso economista Jeffrey Sachs. Entiendo, me corrige si no, que lo conociste a los 29 años tú e hicieron una coautoría de un libro que es hiper usado, conocido. ¿Cómo llegaste a hacer esa relación y a ser coautor? Porque es distinto ser ayudante de que ser coautor de. Mira, es que la historia es bien interesante y dentro de todo esto es para mí también la opción de haberme ido a Harvard. Si no me voy a Harvard, que para mí yo me había decidido mucho antes postular a Harvard, y si me aceptaba Harvard, me iba a Harvard, que tuve la suerte que me aceptaron y me metí ahí. Y ahí conocí a Jeff. Y mi primera relación con él fue alumno-profesor. Después de eso, él me contrató como ayudante de investigación. Y de ayudante de investigación, yo me puse a hacer mi tesis con él. Entonces ya desarrollamos una relación que iba más allá del alumno-profesor,
Y cuando yo acababa de terminar la tesis, llega un grupo del gobierno recién electo de Bolivia, bueno, que iba a ser gobierno, porque estaban justo en periodos de cambio de gobierno. ¿Qué presidente era esto? ¿Quién Este era entraba? el presidente Víctor Paz Estenssoro, el que a mí me tocó trabajar con él. Y yo a los 27 años, recién doctorado, aterricé un día, fueron a buscar a Jeff. Jeff me dijo, oye, Felipe, ¿trabajemos en esto? Yo lo encontré fascinante. Bolivia estaba en hiperinflación. El primer semestre de 1985 había tenido 40.000% de inflación anualizada. Y Jeff me invita a que vayamos a trabajar, y por supuesto que el que se quedaba en La Paz era yo, y el que viajaba era Jeff, como era obvio. Y a mí me tocaron cosas muy notables allá, fue como primera experiencia, llegar a una economía en hiperinflación. Porque aquí en Chile hay gente que puede tener recuerdo del año 73. Tuvimos una altísima inflación del orden de 600%, pero eso no está ni de cerca de ser una hiperinflación. La hiperinflación es un fenómeno, destruye las bases económicas de una sociedad. La gente cambia de moneda. O sea, la gente destruye el intercambio. O sea, no puede usar la moneda local, porque la moneda local pierde valor en el día. O sea, es inflación diaria. ¿No es cierto? Y ese es un enfermo que tiene 42 grados de fiebre, ¿no es cierto? ¿Qué hace el médico en ese caso? Bueno, lo que nosotros ¿Cuál fue la recomendamos... primera cosa que se te vino a la cabeza? Bueno, lo primero era entender las causas de la hiperinflación. Y siempre las causas de una hiperinflación parten... una hiperinflación es siempre, parafraseando a Friedman, pero Friedman hablaba de la inflación, es un fenómeno monetario. Si tú no tienes una creación enorme de dinero detrás, no tienes hiperinflación. Y la hiperinflación sale de ahí, y lo que ocurre, y esto un poquito puede ser técnico, pero es interesante, porque tú dices, entonces aumenta mucho la oferta. Sí, pero la demanda se desploma. Entonces tú tienes un exceso de oferta de dinero horrorosa en la economía. Nadie quiere mantener los billetes en el bolsillo. Se habla que en los periodos de hiperinflación el dinero quema el bolsillo de las personas. Tenía una anécdota divertida de ese periodo en Bolivia, de cómo la gente, dado que no quería tener el dinero, qué cosas hacía para no tenerlo. Bueno, la gente cambiaba rápidamente el dinero por dólares. Yo me acuerdo... O sea, te pagaban y iba a tratar de cambiar dólares. O sea, te pagaban y eso es parte de este aumento de velocidad de circulación de la moneda. Entonces, una anécdota es que fui a una feria. Entonces me acerqué a una mujer con esas faldas típicas bolivianas que vendía naranjas. Y entonces yo me acerco y le digo, señora, ¿me puede dar 1 kilo de naranja? Y ella me dice bajito, $. Y entonces... Porque debe haber estado prohibido, ¿cierto? Porque, o sea, típicamente en esta economía... O sea, prohibido por ley, pero a nadie... Sí, o sea, todo el mundo lo cambiaba, o sea, una ley que no respeta a nadie, porque es imposible hacerla respetar cuando la mitad de la población, ¿no es cierto?, está transgrediéndola. Y subsistencia a esta altura con la plata que de tu trabajo. Total, o sea, pero imagínate que la gente andaba con bolsas de dinero en las calles, que obviamente que si tú cambiabas y te quedabas con los pesos bolivianos, tú ibas a tener una pérdida muy importante. Entonces se produce esa suerte de psicosis contra la moneda que es la última etapa cuando explota la inflación, y cuando yo te hablo de cifras de 50.000% anual. ¿No es cierto? Ahí llegaste, ¿cuánto tiempo estuviste y cuál fue el resultado que tuvieron? Lo que ocurrió, y el resultado de esto es que se aplicaron una serie de medidas. Yo trabajaba estrechamente, había un consejo de estabilización en Bolivia, y ya me tocó ser parte del Consejo de Estabilización de Bolivia, que lo presidía el presidente de la República, pero no iba. Y entonces el que iba iba poco. En el periodo que yo estuve, por lo menos, era el canciller, que era Guillermo de Bedregal. Y los dos ministros más influyentes del gabinete eran Guillermo de Bedregal y Gonzalo Sánchez de Lozada, que después fue presidente de la República. El gringo. El gringo, Goni. Y ahí hay una anécdotas muy buenas, porque a Goni Sánchez Lozada, en una de sus campañas, en la primera campaña, entonces lo acusa a su rival en un debate, le dice, porque aquí tenemos el angloparlante candidato Gonzalo Sánchez Lozada, y él dice, dice, yo hablo, y tenía acento, por todos los que en este país no hablan bien el español. Bueno. Una buena jugada. ¿Y estuviste cuánto tiempo en Bolivia? Estuve ligado bastante tiempo, porque primero con el gobierno del presidente Paz Estenssoro, don Víctor,
Y luego estuve también con él, curiosamente, yo fui asesor en el gobierno, al del gobierno del presidente Paz Zamora, que es el padre de Jaime Paz Zamora, el padre de Rodrigo Paz, que es el actual, uno de los dos candidatos que pasó a segunda vuelta. Pereira. Ahora Paz Pereira, Rodrigo Paz Pereira, hijo de Jaime Paz Zamora, con quien también me tocó trabajar, y luego con Goni. Luego de aplicar el programa de estabilización, un gran, para mí, orgullo profesional, la hiperinflación paró en un día. Mira. O sea, las hiperinflaciones paran así, no es que esto sea una cosa, un pájaro raro. Las inflaciones paran gradualmente en el tiempo, las hiperinflaciones se cortan en un momento. Y lo que hubo que hacer es, bueno, es controlar la fuente de emisión, estabilizar el tipo de cambio y después hacer una serie de medidas, reforma tributaria y otras, para darle espacio a que esto, para darle solidez al control de la inflación. Así que el famoso decreto, nunca me olvido su nombre, el 21060, que fue el decreto de 1985 con el cual se logró controlar la hiperinflación. Entonces ocurrió después de esto que, bueno, eso cimentó mucho la relación nuestra con Jeffrey Sachs. Y después de esto, yo le propongo una idea a Jeffrey Sachs. Y la idea le pareció muy buena. Y la idea, porque había que ponerla en la práctica, le dije, mira Jeff, todos los libros de economía, de macroeconomía, lo que hacen es que tienen la economía cerrada y abren la economía en el último capítulo. O en los últimos 2 capítulos. Probablemente economistas gringos, ¿cierto? Claro, de países muy grandes. Una economía muy grande, entonces no se pierde tanto, si toda una economía cerrada, claro. Cosa que es un error. Pero entonces le digo, oye Jeff, ¿por qué no hacemos un libro que sea de economía abierta desde el primer capítulo hasta el final? Pero no sea un libro de International Economics, sino que sea un libro de macroeconomía, pero en economía abierta. Y así surgió Macroeconomía en la economía global. Y entonces yo todavía me recuerdo que Jeff se entusiasmó con la idea y me dijo, ya, pero para eso te tienes que venir a Estados Unidos, te tienes que venir a Harvard. Y esa fue la segunda ida a Harvard, había sido alumno, la segunda ida a Harvard, que, donde escribimos el libro Macroeconomía y la economía global, que hoy día está en 10 idiomas, y que en el mundo de habla hispana es el libro, fue por bastante tiempo el libro más utilizado como texto macro. Este podcast fue producido gracias al apoyo de Betterplan Wealth Management Independiente, una mejor manera de invertir. Cordada, invierte con riesgo inteligente. Y Toesca, especialistas en activos alternativos. También en tu pasado, no en los 80, pero más adelante te tocó el 2010 entrar al Ministerio de Hacienda como ministro, con lo que significa en este país ser ministro de Hacienda. Y de inmediato vino, bueno, incluso antes, entraste con el terremoto, que cambia completamente las prioridades. Me imagino que tuviste que abrir un capítulo completo nuevo a ver qué es lo que pretendían hacer. ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, un recuerdo increíble. Ahora, yo tenía una relación de bastante tiempo con el presidente Piñera y él había sido mi profesor. Él me recomendó a la Universidad de Harvard. Una de mis 2 cartas de recomendación fue de Sebastián Piñera. ¿Quién era la otra? Zelensky, Marcelo. Y la verdad que, bueno, eso entonces se fue dando en el tiempo. Y después se metió a la política, Sebastián, después de haber sido profesor universitario, hombre del mundo financiero, empresario. Se metió en el mundo político y él me invitó a que lo acompañara y lo acompañé en su primera campaña, la campaña del 2005. La campaña que fue el primer, bueno, Piñera Bachelet. ¿Sí? Cuando le ganó a Lavín. Claro, sí, efectivamente. Claro. Porque Lavín había estado en la elección anterior cuando estuvo a los puntos, ¿no es cierto? En la segunda vuelta. Y entonces, se mete ahí, y yo lo acompañé el año 2006, 2005, en todo lo que fue el proyecto y los programas económicos. Y entonces, bueno, esa campaña no se ganó, pero el 2010 volvió el tema y él me pidió que me hiciera cargo del programa económico y tenía un equipo estupendo de gente. Los grupos Tantauco, ¿era eso? Claro, incluido don José Ramón Valente. Lo conozco, me suena. Estaba ahí también. y bueno, y era como natural que yo, después de haber trabajado, me fuera al gobierno y el presidente ahí me invitó a incorporarme al Ministerio de Hacienda, cosa que fue una experiencia bien increíble porque yo hasta ese momento había sido profesor universitario y asesor de gobiernos, pero nunca había tenido la guitarra. Y otra cosa, como dice bien el dicho, otra cosa es con guitarra. Ya, pero volvamos al momento en que viene el terremoto. Ustedes no estaban en el gobierno todavía, pero ya sabían que iban a estar y que obviamente los planes cambian absolutamente.
¿Qué recuerdos tienes de Mira, eso? ¿Cómo lo hicieron? el recuerdo que tengo es que, bueno, en primer lugar, nosotros habíamos trabajado con mucho tiempo, con mucha intensidad el programa económico, donde habíamos prometido crear 1 millón de empleos. Eso fue parte de la promesa que se cumplió después. Y dijimos, después, íbamos a crecer el 6%. Y de repente, el 27 de febrero, que es días antes de entrar al gobierno, tenemos el terremoto. Y el terremoto y maremoto, ¿no? Y entonces tenemos al país dividido, desconectado en algunas regiones, con un daño, con una pérdida de 500 vidas humanas y con una necesidad de reconstrucción muy potente. Entonces, de alguna manera, esto nos cambia, pero me acuerdo que lo que conversamos con el presidente, le dije, al presidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reconstruir el país? ¿Vamos a crecer al 6, crear 1 millón de empleos? O le digo yo, en la parte ya como, o vamos a hacer ambas cosas. Y por supuesto el presidente siempre tomaba el desafío mayor. Y entonces él dijo, mire, ¿sabe qué? De pregunta que probablemente no se la hice yo solamente, se la hizo mucha gente. Y el presidente decidió que teníamos que hacer, cumplir el programa y a la vez reconstruir el país. Y me acuerdo... Felipe, ex post, desde el punto de vista del gobierno, naturalmente, para que se entienda bien, y para conseguir las metas, el terremoto y el maremoto, ¿fue un incentivo extra? O sea, ¿fue mejor para conseguirla? Nunca es mejor tener un terremoto, pero para conseguir y para meterle energía y para hacer las cosas, ¿tú sientes que de alguna manera los ayudó? Mira, yo puso más exigencia. Solo en un sentido, tal vez, en el nivel de responsabilidad y en la exigencia. Ahora, la exigencia era inmensa porque primero nosotros éramos exigentes, el equipo del presidente éramos todas personas exigentes, pero él era extraordinariamente exigente, consigo mismo primero, pero también con todos sus colaboradores, a quienes empoderaba, digamos, para que hicieran las cosas, pero igual con niveles de exigencia elevados, y esto obviamente que nos aumenta el nivel de exigencia, y esta idea de que teníamos que reconstruir el país y que habían cientos de miles de personas que habían quedado sin su vivienda y que había lugares donde el territorio estaba dividido en dos y que había que... Bueno, eso es toda la parte de la emergencia. Entonces, lo primero, yo me acuerdo, la primera cosa que me pide el presidente, digamos, le pide al Ministerio de Hacienda, digamos, me dije, mire, ministro, usted calcúleme cuánto es el costo de esta cuestión. Y nosotros llegamos a determinar que en ese momento el costo del terremoto era del orden de 30.000 millones de dólares, de los cuales, de esos 30.000, había un costo de reconstrucción de infraestructura pública por 8.500. Estamos hablando de platas del 2010. Eso era como el 16-17% del producto en ese momento. Entonces, era una cuestión mayor. Entonces, lo primero es evaluar los daños y hacernos cargo de la emergencia, porque había toda una parte de emergencia inicial en que teníamos que acudir a las personas que habían sido víctimas, apoyar a las familias, apoyar a la conectar gente, carreteras, puentes. Que la infraestructura productiva. Eso no es un gran incentivo también en la economía, se activó mucho más, no sé dónde estaban los recursos, no sé dónde salieron, dónde se financió todo eso, pero también da mucho más empleo, da mucho más, o sea, se mueve bastante más la economía, ¿o no? Lo que ocurre es lo siguiente, es que hay varias etapas. Si tú vas a ver el mismo mes del terremoto, sobre todo el mes siguiente, porque el terremoto ocurre al fin de febrero. Claro. Entonces ya en marzo, te cae todo el efecto en marzo en realidad, 27 de febrero. En marzo tenemos 2 o 3 meses de crecimiento negativo y luego la economía despega. Y despega en parte porque hay un esfuerzo de reconstrucción, de inversión, de movilización, pero recuerda que también se te había destruido una parte del aparato productivo. Sí, claro. Entonces, claro. Y de la infraestructura. Entonces tú tienes menos infraestructura, pero claro, vas a tener un periodo con más inversión por efecto de tratar de recuperar tu stock de capital, como decimos. Entonces, a ver, yo, si tú me vas a escoger, por supuesto que prefiero sin terremoto. Sin terremoto. Pero dado que nos tocó... paradoja. Deben haber sido muchas noches en vela, más encima me imagino, de información que te llega a última hora. Mira, yo recuerdo, pero este es un recuerdo especial, y no fue el 2010, fue el 2011. En noviembre de 2011, a mí me tocó la que, hasta donde sé, es la sesión más larga del Congreso que duró, te voy a decir exactamente, esa sesión duró 29 horas. Fueron 29 horas de amor ininterrumpido. ¿Y era por presupuesto? Por presupuesto. Fue por presupuesto. Porque el presupuesto se tenía que aprobar a los 60 días de presentado. Y nos tocaba caer el día... y además habíamos tenido temas de, bueno, en fin, las marchas en las calles y todo el tema de la educación. Y ahí surgen algunos de los líderes que están hoy en el gobierno.
Y fue un periodo difícil, fue un presupuesto de los más difíciles al punto que se estresó hasta el último día, porque el presupuesto tenía que ser aprobado, creo que era el día 29 de noviembre, porque ahí se cumplían los 60 días, y estábamos en discusiones, y se abre la sesión a las 11 del día jueves, no se cierra, y se termina la sesión a las 4 del viernes. Eso va a contar una anécdota especial, y creo que esa es la sesión más larga. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Y todos resistieron ahí. Bueno, es que los senadores, esto en el Senado, los senadores se pareaban. Entonces se iba a dormir uno de oposición y uno de gobierno. Y no había, el ministro de Hacienda no se pareaba con nadie. ¿Y con qué me pareaba yo? Entonces... Está muy bien. ¿Qué recuerdas de tu legado en ese ministerio de Hacienda de los 4 años? ¿Por qué se lo hiciste completo? Yo creo, sí. Yo creo que hay cosas importantes del primer periodo. En primer lugar, bueno, está todo el tema de reconstrucción del país, sobre todo la parte de financiamiento de la reconstrucción. Yeah. Nosotros en ese momento nos ganamos un premio internacional de la revista Emerging Markets, justamente, y en el premio dice que el premio es por la forma como se financió responsablemente la reconstrucción. Porque de esos casi 8.500 millones de dólares, nosotros financiamos en parte con reasignación de gasto, con uso de recursos del Fondo del Fondo del Cobre, en esa época, con una ley de donaciones y también con endeudamiento. Entonces hicimos, y una reforma tributaria. ¿Eso es lo que más te enorgullece de ese periodo tuyo? O sea, a ver, yo creo que ese es un elemento. No solo eso. Primero es haber logrado reconstruir el país, haber cooperado en la reconstrucción del país desde la posición del Ministerio de Hacienda. Pero también el hecho de que la economía creció 5,4%. Porque las dos responsabilidades centrales de un ministro de Hacienda es el crecimiento de la economía y las cuentas fiscales. Y que eso repercute también el crecimiento en el millón de empleos, ¿cierto? En el millón de empleos. O sea, entonces, 5,4 de crecimiento, millón de empleos. Voy a mencionar algunos hitos y algunos que tienen que ver más con el mundo financiero, que es parte de lo que interesa especialmente a ustedes y a los que nos miran y escuchan. El año 2012, en octubre, flotamos el bono, porque nosotros hacía tiempo que Chile no estaba en los mercados financieros internacionales. Y financiamos la reconstrucción con mezcla de endeudamiento local y externo, y obtuvimos una muy buena tasa. Pero al año, yo estoy hablando esto fue el 2010, y nosotros fuimos el 2010, el 2011 y el 2012, fuimos a los mercados. Y empezamos a construir lo que se llama la curva de rendimiento. Y empezamos a darle liquidez a bonos chilenos que tenían poca liquidez. Esto es súper importante porque al final el Ministerio de Hacienda setea el marco con el que después se puede financiar el resto de la economía. Marca la referencia. Es la referencia, entonces es importante. Es un poco la analogía a lo que hace el Banco Central con la política monetaria. Marca una referencia en la tasa de interés. Marca una referencia en la tasa, y en el caso del Ministerio de Hacienda, en un país bien comportado, ¿no es cierto? Y digo bien comportado porque el gobierno tiene la tasa más baja, porque esa es la tasa del endeudamiento del soberano, por eso se llaman bonos soberanos, ¿no? Y de ahí tú pones, como tú decías, spread, ese es el benchmark. Y de ahí para arriba se financian las empresas. Entonces, lo que yo pensaba en esa época es que aunque no necesitáramos necesariamente el endeudamiento, marca el ritmo. Era importante marcar, tener presencia y tratar de construir una base que fuera muy baja. Y en octubre del 2012, fuimos a los mercados de Nueva York y colocamos el bono que ha tenido el spread menor en la historia económica de Chile. 55 puntos base sobre el bono del Tesoro. Y hasta donde sé, nunca se ha superado esos 55 puntos base. Y la tasa fue, disculpen que me acuerde hasta la centésima, pero fue 2,379. Habías sido ministro de Hacienda, ganaste premio, terminó el gobierno en muy buena, o sea, con bastante buena opinión. Ya habías tenido la reputación, estabas de profesor de vuelta. ¿Por qué volviste? ¿Qué te hizo? ¿Qué sentí? Decir, me podría haber quedado súper tranquilo en mi casa, haberme dedicado a jugar tenis, que te encanta, te podría haber quedado con tu hijo, te podría haber quedado en tu centro, ¿cierto? En Clapes, que habías formado el think tank. Yo trabajé ahí, ¿cierto? Con Rodrigo Cerda. En la comodidad. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que pasa es que primero... El presidente no se les dice que no, eso dicen. Primero que nada también está... a ver, el presidente me pidió que cooperara en el programa económico. A ver,
de la segunda administración y en la campaña del 2017. Yo le dije que como le iba a decir que no. Había trabajado con él, tuve siempre una muy buena relación con él y consideraba que él, además, de alguna manera, yo sentía que si la primera vez que el presidente Piñera fue al gobierno, había una mezcla de muchos sentimientos, pero también él tenía legítimas ganas de concursar. Y de ser y de presentarle un programa al país, ser presidente de Chile, tratar de empujar en un sueño que teníamos de hacer de Chile un país desarrollado, que lo conversamos muchísimas veces con el presidente. Y yo sentí que esta segunda vez él fue mucho más por deber que por ese ímpetu inicial que tenía. Él como que dijo, bueno, en fin, era el candidato mejor posicionado, había muchísima presión de todos los partidos, de lo que hoy día es Chile Vamos, y yo creo que él al final aceptó ser, pero no en la misma forma que la primera. Y cuando él me ofrece, ahora que voy a contar una cosa inédita, porque él me llama en enero del 2018, después de la segunda vuelta, y me dice, ministro, Felipe me dice, oiga, le voy a ofrecer que me acompañe en el gobierno. Ya, pues, presidente, entonces no me dijo a qué, Entonces... Tú pensaste una embajadita. Yo le dije, bueno, presidente, ¿dónde le gustaría que yo lo acompañara? Y me dice, ¿cómo que dónde? Me dice, medio ambiente, pues, me dice. Entonces se produce un silencio y el presidente me dice, no le gustó, Entonces, era el humor que tenía el presidente. Dijo, no, pues el Ministerio de Hacienda. Y le dije que sí, porque yo sentía que también había como un deber, había una cosa de un proyecto que no había sido concluido, esta idea que teníamos de Chile país desarrollado, y además una sensación, mira, José Tomás, yo encantado de jugar tenis, pero yo no me voy a dedicar nunca a jugar tenis, ni a vacacionar. Yo me voy a morir trabajando. Esa es la verdad. Oye, no aspiro a jubilar. El primer mandato entró con un cambio de planes, porque el 27 de Sí. febrero era 10 días antes aproximadamente del primer gobierno. El segundo, el cambio de planes también fue inesperado, pero ya estando en el gobierno, y ese te costó el puesto, que fue el 18 de octubre, el estallido social. Tú saliste, tú y otros más, un cambio de gabinete, 10 días después. ¿Cómo recuerdas el estallido social, lo que pasó después, por qué saliste tú y cuáles fueron las estrechezas de Chile esos días que te tocó estar en Hacienda? Mira, interesantemente yo quiero también recordar, porque tú me dijiste, bueno, ¿y qué es lo que piensas que hubo? Yo creo que hay logros muy interesantes del segundo periodo. Por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo fue aprobado por ley, que es hoy día una de las instituciones, probablemente la institución fiscal no pública más prestigiada de Chile, es el Consejo Fiscal Autónomo. Y eso viene de una ley que se pasó en la segunda administración del presidente Piñera. En segundo lugar, la ley de bancos. La ley de bancos la pasamos, esfuerzo, que hay que decirlo, que partió en el gobierno de Michelle Bachelet y que nosotros seguimos tramitando y en Bachelet 2 y que seguimos tramitando, ¿no es cierto?, en el segundo gobierno del presidente Piñera. Y que se convirtió en ley. Y también una cosa que a mí me enorgullece mucho y que creo que dio un liderazgo que fue parte de una cosa de un equipo, pero yo me metí mucho en el tema del desarrollo sustentable. Y así fundamos la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática. Emitieron un bono verde también, ¿cierto? Emitimos el primer bono verde soberano de las Américas. Liderazgo de Chile en el tema climático, en el tema de desarrollo sustentable, y en esta coalición que me tocó a mí liderar la coalición junto con el primer ministro finlandés. Éramos dos colíderes de la coalición, y hoy día esta coalición tiene más de 100 países miembros. Bajo el precepto siguiente, y el convencimiento, y yo lo tenía, que si no se metía el ministro de Hacienda y el Ministerio de Hacienda a apoyar en el tema de la acción climática, si se lo dejamos solo al ministro de Medio Ambiente, no íbamos a ser exitosos. Esto requería un involucramiento, por supuesto, del Ministerio de Medio Ambiente, pero también del Ministerio de Hacienda, que tiene las decisiones de gasto, de financiamiento en su poder. Entonces, creo que hay logros bien importantes en la segunda administración. Pero vamos a tu pregunta. Vamos a la pregunta, porque ese fue un golpe para todo el país, y me imagino quién tenía la billetera fiscal. Mira, en primer lugar, fue un golpe inesperado, excepto para los que lo planificaron. Porque yo no creo que esta fue una cuestión espontánea.
Yo estoy convencido que aquí hubo... Mira, es muy difícil creer, y yo cuando converso incluso con gente que tuvo posiciones muy críticas respecto al gobierno, pero todavía nadie me ha sostenido que 18 estaciones de metro ardan en forma simultánea y con el mismo procedimiento en forma espontánea. Eso yo no lo creo. Entonces yo creo que esto fue una cosa planificada, en primer lugar. Y que después se convirtió... tuvo elementos como la marcha del 25 de octubre, que yo estaba en el Ministerio de Hacienda. Teatino 120. En Teatino 120, piso 12. Y ese día hubo 800.000 personas por aquí. O sea, y esa fue una marcha pacífica. Pero la mayor parte de esto fue violencia y atentados contra la propiedad privada, vejamen a las personas. Recuerde, si usted no pasa, no. Si usted no baila, no pasa. ¿Ah? Interrupciones, cicletadas, en fin, agresiones. Yo por supuesto que tengo un mal recuerdo, pero no solo eso. Yo tengo un mal recuerdo porque creo que el país, con el tiempo, tiene un mal sabor de eso. ¿Cuánto se demoró en la economía resentirlo, notarlo, incorporarlo en la desconfianza, en las inversiones, en las platas que se fueron, en las señales que te daban desde afuera? Mira, la economía reacciona rápido. Uno de los temas más importantes, digamos, y de las variables que más rápido saltan en tipo de cambio. Entonces vamos a ver, nosotros teníamos, creo que antes del estallido de octubre, niveles de tipo de cambio cerca de los 700 pesos, lo recuerdo yo. Saltó 100 pesos. O sea, 100 pesos de tipo de cambio, que quiere decir que el país es más pobre. Pero no solo eso. Nosotros hicimos, y esto lo digo por variables económico-sociales, nosotros controlamos. ¿Qué había pasado el año pasado? Cuando se cumplieron los 5 años, ¿no es cierto? Sacamos una publicación en Clave UC. Y dijimos, a ver, controlemos qué pasó en 15 variables socioeconómicas. En diciembre de 2018 y en diciembre de 2023, porque esto era el año pasado. Y en todas estábamos peor. Entonces yo creo que el estallido fue un profundo retroceso para el país y además un intento porque se convirtió en eso después, un intento de derrocar al gobierno del presidente Piñera. Lo dijo el propio presidente Sí, tú alcanzaste a estar 10 días, pero nos imaginamos que fue un 10 días muy intensos tratando de controlar. En lo político es evidente, pero en lo económico que te tocaba a ti. Y además muy ingrato, porque de alguna manera sentimos que todo lo que se había hecho y todo el país iba... Ahora, partamos por decir una cosita, porque en el tema económico puro, nosotros resentimos económicamente, la economía se resintió el primer semestre de 2019. Nosotros crecimos el 2018 a un 4%. Recordemos que veníamos a crecer al 1,8% en el periodo de Bachelet 2, ¿ya? 1,8%. Y nosotros crecimos 4%. O sea, duplicamos el crecimiento y nos pegó fuertemente la confrontación comercial entre China y Estados Unidos, y particularmente el primer semestre del año 19. La economía se resintió. ¿Ah? Trump 1. Trump 1. Y la economía se resintió y nosotros hicimos un plan de reactivación y el tercer trimestre, lo más, digamos, de alguna manera paradójico, frustrante, cuando la economía iba despegando y estábamos creciendo 3,5%, porque el primer semestre del 2019 crecimos a menos del 2%. Y luego íbamos creciendo al 3,5% en el tercer trimestre cuando ocurre el estallido de octubre. Entonces, solo para darte un contexto en donde se validaron por algunos sectores las prácticas violentas para conseguir cambio. Yo creo que la violencia es inaceptable siempre. Y creo que hoy día todas las encuestas, las encuestas más serias de este país dicen que la sociedad chilena ha cambiado en algún momento como que se validaba más la violencia. Hoy día se valida cada vez menos. Último, hay mucho rechazo a la violencia. De ese periodo, ¿qué recuerdas de tu conversación con el presidente? ¿Por qué te pidió el cargo? Mira, es que lo que ocurre es que antes que me pidiera el cargo yo se lo fui a ofrecer. Ya. O sea, yo el día lunes. Por una razón. Porque, a ver, yo entendí que venía un cambio de gabinete y entendí que se no podía hacer un cambio de gabinete de 2 o 3 ministros. De maquillaje. Y entendí que tenía que tocar el corazón del gobierno. Y ese corazón era el área política y el área económica. Y yo entendí que, yo le dije, mire, presidente, disponga de mi cargo, si usted lo estima así, y si esto ayuda
al gobierno y al país. Porque en ese momento como que se requería un cambio. Yo entendí que, y así son los ministerios. O sea, otra cosa es la sensación de que quedan tantas cosas por hacerse, que no se pudieron hacer, tantas cosas que de alguna manera, procesos que veníamos desarrollando. Hay que recordar también que a pesar de todo, bueno, nos tocó estallido, después nos tocó pandemia, y eso significa que nosotros desde el año 2014 en materia de crecimiento no hemos levantado cabeza. Segundo bloque, presente. ¿Eres amigo de Alamán? Sí. Muy bien. Hoy eres director del Centro Latinoamericano de Política, ¿cierto? Económica y Sociales, Clapes UC. ¿Cuál es la motivación de Clapes? ¿Qué es lo que te motiva de levantarte todos los días, hacer deporte? Yo sé que haces mucho deporte, Felipe, pero después del gimnasio, llegar a Clapes. Después de las 8, porque el deporte lo hago entre las 7 y las 8. Pero, mira, Clapes es una extraordinaria motivación de mi vida. Primero porque es como, primero nosotros fundamos Clapes. Tú estuviste en toda la parte inicial. Pero dicen que de los mejores investigadores que han pasado por el centro. Sí, aunque tú, pero es cierto. Cierto. Oye, pero además esto fue un proyecto que discutimos tanto con Alfonso Suet. Y yo voy a aprovechar para hacerle un recuerdo a mi queridísimo amigo. Y con él fundamos Clapes. También quiero reconocer al rector de la Universidad Católica de esa época, porque cuando le llevamos a Ignacio Sánchez, le llevamos el proyecto de Clapes. Clapes era una idea. Oye, hagamos un centro, el Centro Latinoamericano de Política Económica y Social. ¿Quién conocía Clapes UC? Nadie, porque no existía, nadie lo podía conocer. Y partimos y hemos logrado en 10 años, pues cumplimos 10 años. Esto se fundó en marzo de 2014 y cumplimos 10 años. Y a los 10 años podemos decir, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Tenemos un equipo no tan grande, tenemos 25 personas que trabajan en Clapes. Pero Clapes se ha convertido en un lugar donde debatimos políticas públicas con respeto. Hemos hecho, y voy a mencionar algunos hitos, que primero a mí me motiva mucho la investigación, pero la investigación aplicada, yo en algún momento hice investigación teórica, pero hoy día me interesa la investigación aplicada, que tenga efecto en las personas. Entonces siento que a través de Clapes estamos haciendo, y en la Universidad Católica, muy importante para mí decir, Clapes no se da en cualquier lugar, es Clapes UC. Y desde Clapes hemos logrado contribuir un granito de arena a mejores políticas públicas para Chile. Hicimos el ciclo de seminarios de expresidentes. Matías, ¿tú te acuerdas? Porque yo fui en un programa tuyo, en la radio fuimos a hablar del libro Chile 2050, un país, 4 presidentes, los testimonios, ahí están los últimos testimonios de Ricardo Lagos, que se retiró después de la vida pública, y el de Sebastián Piñera. Esto ocurrió en el año 2023, hicimos este libro, lo hemos presentado en Miami, en Madrid y en Washington con el presidente Frey, que ha sido, que fue participado muy activamente y muy entusiastamente en este proyecto. Luego tuvimos los 10 años, trajimos el Premio Nobel de Economía, cosa interesante para lo que nos interesa en la parte. Rob Engel, Premio Nobel de Economía, y que está en el Consejo Asesor de Clapes, vino a hacer una presentación. Su clase magistral fue los efectos del cambio climático en los mercados financieros. Y él ha desarrollado toda una investigación de cómo afecta al mercado financiero el cambio climático, partida en los riesgos, ¿no es cierto? Por ejemplo. Luego de eso tuvimos el libro al cual asistió el presidente Boric. El presidente Boric nos presentó el libro junto con el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, y luego otro hito más reciente es la creación de la primera formal Red de Centros de Pensamiento de las Américas, CEPAS, donde tenemos hoy día 8 centros, que son los centros más prestigiados, dejo de lado Chile porque el juicio lo tienen que hacer otros, los centros más prestigiados de Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España. Se acaba de incorporar el Real Instituto Elcano, cuyo presidente honorario es el rey Felipe VI. Felipe Larraín, ¿tú estás investigando hoy día? Sí. ¿Qué estás investigando? Envejecimiento de calidad, por ejemplo. Esto, como algunos me dicen, oye, pero aquí hay un conflicto de interés. Sí. Es cierto. Entonces, voy en la parada. Voy en la parada. Pero vamos todos al mismo ritmo, ¿no? Tranquilo. Oye, pero además estamos todos involucrados. Porque además nosotros decimos en este libro que hemos conversado y comentado aquí con Matías, decimos que el trabajo, esto no es un libro dedicado solamente a las personas mayores, sino que hemos hecho prepararse esto para prepararte, y esta preparación óptimamente
José Tomás, lo digo para ti, empieza a los 30, 35. Sí, sí. Vamos ya ahí, pero... ¿Ah? Oye, y lo Es interesante que de siempre esto- dice, la mejor manera, ¿cierto?, de tratar el cáncer es que no te deje. Por supuesto. ¿No? Y o sea, yo- anticiparse. Claro. Sí. Ya, Y pero hay está muchos temas. Envejecimiento. esa es tu investigación profesional Bueno, eso hoy día. es parte de lo que he Ya. hecho. Estoy preparando también, tengo un trabajo sobre remuneraciones de altas autoridades, es un paper que estoy haciendo para publicarlo en una revista científica. Es un paper en que vemos cómo se determinan las altas autoridades, las remuneraciones de las altas autoridades basado en variables económicas y institucionales. Y este trabajo viene de que a mí me tocó asumir con mucho orgullo la presidencia de la Comisión de Altas Remuneraciones del Estado. Nosotros hemos fijado las remuneraciones de alrededor de 700, 800 personas para marzo de 2026, que son el presidente, los ministros, subsecretarios, diputados, senadores, gobernadores, seremis y asesores. Ahí de hay ellos. dos extremos, Felipe, en los Entonces- que dicen que si el Estado no paga buenos sueldos, buenos salarios, la gente no va a poder trabajar allí porque tiene que, ¿no es cierto?, tiene que sobrevivir y tiene que ganarse la plata en otra parte. Entonces, para que vayan buenos servidores públicos, hay que incentivarlos con bonos, eso por un lado. Pero también cuando son muy buenos, se apenan. Porque hay gente que a lo Sí. mejor en el mercado no ganaría eso. En fin, ¿qué visión tienes al respecto? Mira, lo que nosotros hicimos en esta comisión, donde hay otros 4 integrantes, con quienes hemos trabajado estrechamente, primero va a hacer un informe que nos absorbió una cantidad de tiempo enorme, porque el informe se tuvo que entregar, y esto está en el diario oficial, la resolución de la comisión se tuvo que entregar el 11 de septiembre del año. ¿Y sabes por qué el 11 de septiembre? Porque es justamente la Constitución. Esta es una comisión constitucional que debe tener establecidas las remuneraciones para el próximo periodo 18 meses antes del cambio de gobierno. Por eso caía justo en 11 de septiembre. Y por eso está publicado en el diario oficial. Ahora, ¿con qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos con una serie de inconsistencias, incoherencias en las remuneraciones del Estado. Por ejemplo, que nos encontramos con algunas remuneraciones, algún seremi que ganaba más que el ministro de Hacienda. ¿Y por qué? La historia es larga de explicar. Entonces... Más visible quizá el cargo ministro de Hacienda, ¿no? Claro, y los ministros habían tenido una caída brutal de remuneraciones, los parlamentarios también, y nosotros mejoramos en algo eso. Pero, ¿por qué ocurrió esto? Porque desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet se empezaron a no ajustar las remuneraciones altas del Estado. Y era como esta cosa, oiga, pero tenemos que tener menos desigualdad en las rentas del Estado. Pero claro, lo que ocurría entonces es que las rentas más bajas se ajustaban más, algunos quedaban ganando sobre su costo de oportunidad, y las rentas más altas quedaban ganando bajo el costo de oportunidad. Tercer bloque, futuro. Próximos 5 años en Chile, Felipe. ¿Optimista? ¿Pesimista? ¿Por qué? Y dado que estamos, ¿cierto?, ahí con ritmo, ¿qué necesita Chile para llegar al escenario optimista, para retomar el crecimiento? ¿Dónde están las claves? Porque uno conversa 1000 cosas, ¿cierto? Y uno cada fondo Sí. hay muchas iniciativas, pero las prioritarias. Mira, yo creo que lo primero, aquí hay, si yo te pudiera decir, para mí hay como 4 temas grandes, cada uno. El primero tiene que ver con reducir los niveles de incertidumbre que hemos tenido en la economía chilena. Como tú conoces bien el índice de incertidumbre, el APUC, nosotros hemos tenido los máximos niveles de incertidumbre en la serie histórica. Que Voy a parte hacer el del paréntesis 2007. ahí. Esto lo hicimos el 2018. Crear un índice de incertidumbre en Chile, estudiar el impacto, y ahí medimos y vimos que si subía la incertidumbre iba a tener mucho impacto sobre la inversión. Ni Así en es. mis peores sueños quizá hubiera imaginado que era justo lo que íbamos a vivir después. Lo que Porque venía. nosotros ahí estábamos viendo una serie que tenía un pic para el 2008, para la crisis financiera en Estados Unidos, y después la serie se fue por las nubes. Y Así viste es. 5 años de caída en la inversión. O sea, yo creo que el paper casi que se la serie- replica perfecto. Es La como, serie se parte el 2007. 2007, creo que el primer año que tenemos data, ¿no? Y el pic fue el estallido. Ese fue el pic de la serie. Pero después el segundo pic fue septiembre del 22, antes de el plebiscito constitucional. Y el otro pic lo tuvo en 23, creo que fue septiembre del 23, el segundo plebiscito constitucional. Entonces, al final hemos tenido un nivel de incertidumbre en Chile
que nos ha limitado fuertemente el crecimiento, porque como tú bien dices, lo primero que se resiente es la inversión. Y está de más recordar que en los últimos 10 años hemos tenido 6 de crecimiento negativo en la inversión. 6. Y ahora este año vamos a tener un crecimiento positivo de la inversión, pero bueno, es algo que 6 años de crecimiento negativo. Muy complicado. Entonces, primero, niveles de incertidumbre, que también tienen que ver con reformas tributarias. Reformas tributarias como la que afortunadamente se rechazó en marzo de 2023. La idea de legislar nos hubiera alejado muchísimo. Era un golpe enorme particularmente nosotros con Guillermo Tagle, que ustedes conocen, experto financiero, escribimos un artículo que se llamaba Reforma Tributaria, un exocet al mercado de capitales. Pero también era un exocet a la inversión. Bueno, eso no se aprobó. Pero hemos tenido todas esas cosas que han pasado. Después tenemos todo el problema de la permisología. O sea, incertidumbre 1. Permisología 2. Algo hemos avanzado. Por lo menos el tema está instalado. Segundo tema. Tercero, delincuencia. Tremendo tema. Y el cuarto yo creo que es reforma del sistema político. Todos estos elementos para mí son parte de una solución para que pueda este país tener ¿Estás dispuesto a ser ministro nuevamente? No, fíjate. Lo digo yo estoy dispuesto a ayudar. Y como hemos ayudado incluso a este gobierno. Yo he trabajado con el ministro Grau, a mí me ha tocado trabajar el proyecto de permisología. ¿Por qué? Porque creíamos que era un proyecto que estaba bien inspirado. Podemos tener muchas diferencias. Pero el país está adelante y hemos tenido 2 seminarios, vamos a tener el tercer seminario en permisología. Y yo creo que, mira, yo me siento como a mis anchas en una institución como CLAPES. Desde ahí poder aportar a las políticas públicas de este país y creo que se puede hacer bastante y están las condiciones para poder hacerlo, para ayudar a cualquier gobierno. Pero creo que mi etapa de servicio público está en el pasado. Definición a penales. Vamos a esta sección de preguntas rápidas que te van a sacar quizás de lo que pensabas. ¿Tienes criptomonedas? No. ¿Por qué? Porque a pesar de haber perdido mucho dinero si las hubiera tenido, claro, ganado mucho más, a todos nos hubiera pasado. Nunca le he creído un activo que no entiendo bien su subyacente. Está muy bien. ¿Eres optimista o pesimista respecto de lo que está haciendo Donald Trump? Mira, yo tengo un pronóstico reservado porque creo que aquí puede haber una ganancia de corto plazo para Estados Unidos. Creo que en el mediano y largo plazo hay una pérdida de competitividad para la economía americana y creo que ciertamente hay un daño a la institucionalidad económica mundial. ¿Chile vuelve a crecer al 5%? Difícil. Creo que el 4 ya es un desafío enorme. ¿Porcentaje de tus activos en dólares, tu patrimonio? Menos la mitad, porque yo soy agricultor de corazón, entonces tengo tierras y qué sé yo. Y tengo algo también, por supuesto, dentro de un portafolio. ¿Y cash? ¿Qué porcentaje? Y me gustan los alternativos y tengo un poquito de oro también. Menos de lo que me hubiera gustado tener, pero me gusta el oro. Novela. Aparte del que tengo puesto. Obvio, novela que haya marcado tu vida. Una novela que haya marcado mi vida. Un libro. Bueno, novela, 100 años de soledad. Para mí una de las novelas más potentes. Yo he leído muchísimo también de la obra de Vargas Llosa. Me marcó mucho cosas que además me divertía mucho. La tía Julia y el escribidor, ¿no es cierto? Pantaleón y las visitadoras. En fin, muchas obras de esta literatura latinoamericana. Y ahora, por indicación de muy cercana, tengo un hijo que está estudiando un doctorado en filosofía, estoy leyendo La Ética a Nicómaco de Aristóteles. Dime, ¿qué riesgo actual está subestimando el mercado, a tu juicio? Mira, yo creo que, no sé si lo está subestimando, pero creo que algunos de los principales riesgos que tenemos son riesgos geopolíticos globales. Creo que hay 2 tipos de riesgos geopolíticos globales, estos enfrentamientos. Hoy día tenemos un enfrentamiento en Gaza que es muy fuerte, tenemos una situación en Medio Oriente muy complicada, el conflicto Irán-Israel, hay una serie de grupos terroristas como los hutíes que están en Yemen, en el estrecho, cerca del estrecho de Bab el Lo geopolítico. Yo creo que el tema geopolítico, y creo que otro riesgo es este mayor proteccionismo en la economía mundial que nos va a hacer retroceder. Empresario que más admiras y economista que más admiras. Mira, voy a decir 2 cosas cercanas. Chileno, me imagino. No, libre. Ya. Bueno, uno de los que, voy a decir en Chile, uno de los que más he admirado y me tocó conocerlo de cerca es Horst Polman.
Y economista que más admiro, es muy cercano a mí, no es chileno, es Jeffrey Sachs. Muy bien. Lo he visto trabajar y es, como decía la película, una mente brillante. Muy bien, muy bien. Vino a Chile, me acuerdo. Estando en Clape, vino a visitar. No, y vino este año de nuevo. ¿Ah, vino? Vino a inaugurar la primera conferencia de la red de centros de pensamiento CEPAS. Y a José Tomás le gusta mucho esta sección, mira. ¿Ya? Antes de irnos, Ya ha reporteado mucho para tener una buena pregunta. una pregunta que nos deja acá alguien que trabajó contigo, coautor, hoy trabaja en el Banco Central, don Luis González. A ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis González y Nos la vamos a pregunta la que definición quiero de hacer a, penales. mi profesor, mentor y amigo Felipe Larraín es si yo le pregunto sobre si le gustan las salteñas y 1985, ¿qué memorias en cuanto a su experiencia profesional, hacia economía, hacia recuerdos muy valorados se le viene a la mente? Un gran saludo y todo lo mejor para ustedes. Gran tipo, don Luis González, que es un gran economista, que trabajó en CLAP y hoy día nos lo levantó el Banco Central. Está bien. A ver, es un poco lo que recordábamos, porque la salteña es la empanada boliviana. Aquí me imaginé otra cosa, ¿ya? Esa es la salteña. Ya. Y además Luchito nos llevaba salteñas, casi cuando había algo que celebrar, él tiene un proveedor de salteñas que está aquí en Chile. Entonces teníamos eso. Y bueno, un poco el recuerdo que yo les hice, mi primera experiencia profesional. Y solo además contarles que tengo es bien interesante esto porque han pasado 40 años y el domingo me voy a Bolivia y me voy a participar en el encuentro anual, es como el ENADE de allá, es Caínco en Santa Cruz y voy a tener la oportunidad de estar con los candidatos, no sé si van a estar ellos, pero por lo menos con los encargados económicos de los candidatos presidenciales en la segunda vuelta, los que están en segunda vuelta. Así que han pasado 40 años y voy a estar de vuelta. Vuelve a Bolivia a tu vida. Y lo que está claro es que no van a pasar otros 40. Así que... Felipe, tú eres un gran conocedor de vino. Además, vi que había publicado en 2023 un paper, imagínate, sobre los vinos en Casablanca. Así es. Y bueno, acá te tenemos de regalo este excelente vino de Matedich. Tú que sabes que este vino es muy bueno, orgánico, biodinámico, ¿cierto? Oye, muchísimas gracias. Este es un vino además que está muy cercano, no sé si es Casablanca o es Lleida. Este es del Valle de San Antonio. Es San Antonio. Syrah San Antonio. Está cerquita, un cool climate de EQ. Gran vino, les agradezco mucho. Y en el recuerdo que hacías tú, acabo de publicar, muy orgulloso de haber publicado un paper que predice la calidad del vino para el Valle de Casablanca, cosa que hicimos con Arturo Cifuentes y con Luis González. Y en este paper nosotros podemos predecir la calidad del vino antes que ningún enólogo lo pruebe. Así es que, y solamente con variables climáticas. Felipe Larraín, un conversador eterno. Podríamos estar 3 capítulos del podcast con muchísimos y variados temas, pero nos queda probablemente la sensación de que es muy importante tener los conocimientos económicos, entender de los mercados financieros, pero también mirarlo desde el lado académico para formar quizás a Chile una cuna de muy buenos economistas. La mirada desde la academia, desde la vocación y desde el respeto a la vocación, Felipe Larraín nos deja una muy buena enseñanza y una muy buena conversa. Felipe, un gusto como siempre estar contigo. Oye, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá y solo una reflexión final, porque no lo habíamos tocado. En mi vida profesional tengo uno de mis orgullos, es haber tenido más de 6.000 alumnos. Mira tú. José Tomás Valente, hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Capítulo. Esto fue Millions, el arte de invertir.